Buenos días, doctora. Ahora puede grabar, puede compartir pantalla y puede compartirnos un poco del artículo que ha escogido para esta sesión. Ok, hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver, vamos a convertir la pantalla. Sí ven, ¿no? Sí, se ve perfecto. Solo en full screen, pantalla completa. Ok. eh, bueno, voy a presentar este artículo de las células natural killer adaptativas en gente que ha sido expuesta a Plasmodium falciparum y que correlaciona con protección contra malaria. Este artículo fue publicado, no puse aquí la cita exacta, pero fue publicado por Hart en 2019. Este artículo me llamó la atención porque en el HTMH vi una presentación en una de las sesiones me parece que es su alumna de doctorado actualmente, la de Geoffrey Hart. Entonces, me parece que es su alumna de doctorado y está continuando con los estudios. Obviamente ella todavía no ha publicado nada, pero presentó unos resultados bien interesantes y a mí me llamó la atención. Ok, vamos a empezar. Ojalá me entiendan. Ok. En principio, ¿qué son las natural killer? Bueno, perdón. Las natural killer son células de inmunidad innata, eh, asesinas por naturaleza, es decir, obviamente la palabra asesino es lo que le corresponde exactamente y es lo que tiene. No son células que actúen, digamos, específicamente con un antígeno, simplemente por medio de reconocimiento a través de sus receptores y otros ligandos, reconoce una célula infectada, puede ser por un patógeno determinado, por un virus, un parásito, o generalmente por virus, generalmente, es bien reconocido en estudios con virus y cáncer. Y bueno, en células cancerígenas que también tienen una disfuncionalidad metabólica y genética. Eh, Estas células, como les decía, no reconocen algo específico, un antígeno específico, sino asesinan directamente mediante citotoxicidad y mediante reconocimiento y activación de células. ¿Ok? Las natural killer, estamos hablando de las natural killer, ahora vamos a hablar, si por ahí no digo células o simplemente digo natural killer, nos referimos justamente a estas células. Están divididas en dos grupos grandes, en dos subsets grandes, que son los CD56-DIM y, eh, y la CD56 Bright. ¿Ok? Acá en esta figura pueden reconocer cuáles son las Bright y cuáles son las DIM. De esta figura la saqué de un artículo, disculpen, no puse la cita, ya no me dio el tiempo, pero en este artículo yo vi algunas controversias que no vamos a discutir ahora, pero sí lo que sí les quiero decir y me pareció interesante este gráfico es que ustedes reconozcan cada uno de los marcadores que pueden tener las natural killer. ¿Ok? Y entre ellas justamente son como reconocidas en dos grandes grupos que son las DIM y las Bright, CD56 DIM y Bright. ¿Ok? Eh, en sangre periférica tenemos en mayor proporción las CD56 DIM y las CD56 Bright están en menor proporción y son células maduras, pero no tan maduras como las DIM. ¿Ok? Y las células Bright no expresan una de las
uno de los receptores importantes del cual vamos a hablar bastante en este artículo, que es el CD16, que básicamente es el receptor Fc gamma, que se une a cadenas del IgG. ¿Ok? Como lo ven acá, ¿no? Acá vemos. Les he puesto las figuras para que ustedes puedan reconocer bien de qué es lo que vamos a hablar más adelante. En el artículo también se mencionan algunos marcadores importantes, no solo los marcadores que están en superficie del- de la célula, sino también hay un marcador importante que es un factor de transcripción. La verdad yo no sé cómo traducir el PLZF, que es básicamente es un factor de transcripción promielocítico de dedos de zinc. Entonces, no lo sé traducir exactamente, tiene el nombre en inglés y está largo. La L es de leucemia, por eso no lo sé traducir, disculpen. Y si ustedes ven, lo que vamos a ver ahora es justamente las células que son adaptativas, las natural killer adaptativas, eh, que en algunos casos no producen la sede o no tienen el receptor de FFC gamma, que es el C16, y tampoco no tienen el factor de transcripción. Un poquito más adelante les voy a explicar bien de qué trata y cuál es la función de estos principalmente. ¿Ok? Entonces, y hay otros marcadores también importantes de los cuales voy a mencionar más adelante. Solamente puse la figura, busqué una figura que ustedes puedan reconocer y puedan entender más adelante de qué trata el artículo. Entonces, y esto solamente para explicar qué es lo que pasa en malaria. En malaria, las natural killer tienen una actividad básicamente citotóxica, es decir, van a secretar gránulos, pueden ser granzimas o perforinas, mediante una activación, obviamente, que se da a través de la célula dendrítica, ¿no? Y también, a su vez, las natural killer van a secretar interferón gamma. En la respuesta inmune innata, en la primera respuesta, va a ocurrir lo mismo, va a haber una activación por las células dendríticas y los macrófagos a las natural killer. Esta activación puede ser por citoquinas como las que ven acá, la 18 o la 12. Y esta a su vez ya activada va a secretar interferón gamma justamente para tener una sinergia con los macrófagos y que estos puedan fagocitar glóbulos rojos infectados. ¿Ok? Y en la respuesta inmune adaptativa, estas células que obviamente ya han sido activadas y que también secretan interferón gamma, como lo había dicho, también tienen una actividad importante que es la de eh, citotoxicidad celular mediada por células dependiente de anticuerpos. ¿Ok? Eso es lo que significa el ADSC. Entonces tiene digamos, una actividad determinada dependiente de anticuerpos que justamente también ayuda a eliminar a los parásitos. Y también hay una directa, digamos, interacción con las células que están infectadas. Pero hasta este momento no se conocían los receptores y los ligandos que están relacionados justamente con esta interacción directa. Esto en términos generales, ¿ok? Pero qué es lo que hacen en el artículo? Bueno, el objetivo del estudio de este artículo es evaluar los fenotipos y los atributos funcionales de las células natural killer
en personas expuestas naturalmente a falcíparo. ¿Ok? Y a su vez se hace una pregunta si hay algún parámetro que correlacione con la protección a falcíparo. Entonces, ellos tuvieron una corte longitudinal en el 2011 de niños y jóvenes adultos de una ciudad en Mali. El N que obtuvieron fue de 163 y el rango de edad fue de 2 a 22 años. Ellos consideran como, digamos, épocas de alta transmisión de junio a diciembre, es básicamente la estación lluviosa donde la transmisión es bastante alta. Y hay una estación seca, que son los meses que no estamos mencionando acá, que básicamente son de enero a mayo, donde los casos de malaria son muy, muy raros. Eso para tener en cuenta, porque lo vamos a ver en el estudio. Ok, voy a pasar al siguiente y voy a regresar a este. Ok, ¿qué es lo que vemos acá? No hagan caso a esto, por favor. Eh, en la figura A lo que tenemos, les acabo de explicar de cómo era la población. La población era ah, de niños y jóvenes adultos de 2 a 22 años. Entonces ellos clasificaron esta población. ¿Qué es lo que hicieron específicamente? Fue para monitorear justamente la resistencia a malaria, lo hicieron de dos maneras. Una fue comparar los individuos quienes no experimentaban síntomas clínicos y los llamaron, perdón, y los llamaron resistentes, ¿ok? Y aquellos que al menos habían tenido un episodio febril de malaria y los llamaron susceptibles. Esto es básicamente asintomáticos y sintomáticos, ¿ok? Entonces los clasificaron por edades y tuvieron de 2 a 8 que habían más, digamos, sintomáticos, y en esta edad ya habían más asintomáticos, como lo que ven aquí, y de 14 a 22 años ya la cantidad de susceptibles o de individuos susceptibles había disminuido considerablemente, ¿no? Eso es lo que vieron principalmente aquí y es como clasificaron. Am, la otra vía, cómo hicieron, se los voy a explicar más adelante. Después, también vieron, esto es mayo, se supone que era el término de la época seca, y los días subsecuentes hasta diciembre, pues la época donde habían casos de malaria, ¿no? Y contabilizaron los episodios que ellos encontraron en los diferentes días. Todo eso tomando como baseline en mayo de 2013. Y esto es la probabilidad de justamente de tener síntomas a medida del tiempo, a medida que va a pasar el tiempo, ¿no? Esa es la probabilidad de cómo van obteniendo las personas los síntomas, o al menos un episodio. Ellos llamaban episodio cuando eran justamente susceptibles a malaria. Ok, vamos a regresar. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron una alta frecuencia de células NK con fenotipo PLSZF, solamente para recordarles. Este um, Esto es un factor de transcripción. Un poquito más adelante les voy a explicar para que ustedes entiendan mejor qué tiene que ver este factor de transcripción. O, eh, bueno, se los voy a decir ahora. Este factor de transcripción está relacionado a cuando hay ausencia de este factor de transcripción. Básicamente está relacionado a cambios epigenéticos, entre ellos el silenciamiento de este gen, del gen del receptor Fc gamma, ¿ok? Que es el C16 básicamente.
Entonces, es por eso que van a medir esto y un poquito más adelante vamos a ver cuánta implicancia tiene este factor de transcripción. Ok, entonces encontraron una alta frecuencia de células NK que tenían este fenotipo, o sea, no tenían este factor de transcripción y tampoco tenían este receptor. En un 70 y 40% respectivamente, o sea, un 70% el factor de transcripción y un 40% aproximadamente el receptor. ¿Ok? Y midieron las células Bright también, pero no encontraron nada muy interesante. Pero sí las que midieron en DIM. Entonces estábamos bien con lo que vimos en la figura, que las células C56 DIM son las que no presentan, digamos, los marcadores de este factor de transcripción y tampoco el receptor en esa población, ¿no? Ok. Después correlacionaron las células, las NKs. Había una correlación, perdón, entre las NKs que no tenían el receptor Fc gamma con individuos resistentes, que es lo que es lo que vemos acá. Acá tenemos, en este eje vemos el receptor Fc gamma negativos de todas las células, de todo el porcentaje de células NKs. Y acá vemos a los susceptibles. Recuerden que los susceptibles son los sintomáticos y que al menos han tenido eh, un episodio febril. Y los resistentes acá son los que no tuvieron nada, los fortachones. Entonces vieron que había una diferencia, digamos, potente en el caso de que no tenían este receptor. Ok, los resistentes tenían, digamos, mayor cantidad de, de estas células que no tenían este receptor. También lo midieron con el factor de transcripción. Vieron diferencias significativas, pero la diferencia significativa era bastante débil, ¿no? Y luego lo que hicieron fue medir qué es lo que pasaba cuando, a medida que pasaban los días, con este receptor negativo, o sea, en células negativas a este receptor. Y lo que vieron es que sí había, digamos, una diferencia, eh, ¿cómo puedo decirlo? Como que el tiempo para tener algún episodio de malaria se alargaba, ¿no? Y eso es lo que vieron acá y la diferencia era bastante significativa comparado a lo normal, ¿no? Esto obviamente fue en individuos, no en todos estos individuos resistentes, eh, fue, digamos, en un grupo de individuos, ahorita no recuerdo el número, en un grupo de individuos, creo que eran como 30, pero estos adquirían, digamos, en un episodio a lo largo del tiempo, tener, digamos, que sus episodios se prolonguen, o el tener un episodio se prolongue. Y no ocurría eso cuando midieron con el factor de transcripción. ¿Ok? Luego, ya, luego vieron que la parasitemia correlaciona o correlacionaba inversamente también con células que no tenían el receptor y no tenían el factor de transcripción.
Ah, eso lo vemos acá, pero también lo vemos claramente aquí. Es decir, a menor parasitemia, habían más individuos que tenían el receptor, perdón, sí, el receptor, las células que no tenían el receptor. Lo mismo pasaba con el factor de transcripción, ¿no? A menor parasitemia, mayor número de individuos con células sin el factor de transcripción. Entonces, eh, más o menos correlacionaba con los individuos resistentes que tienen parasitemias, digamos, mucho más bajas, en el caso de los asintomáticos, ¿no? También vieron que la edad correlacionaba inversamente con esto. Eh, Aquí vemos que a medida que pasaba el tiempo, es decir, a menor edad, esperen, aquí no es inversamente, sino correlacionaba eh, correlacionaba directamente con la ausencia del receptor y del transcripto, del factor de transcripción. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, obviamente crecía también las células que no tenían, o se incrementaban las células que no tenían el receptor, y lo mismo con el factor de transcripción. Ok. Ah, Eso era en cuanto a los diferentes parámetros de malaria que observaron qué es lo que pasaba, eh, qué es lo que pasaba con, digamos, con células que no tenían el receptor del FC gamma y con el factor de transcripción. Entonces, eso es lo que pasaba cuando observaban los diferentes, por ejemplo, los diferentes parámetros, ¿no? Edad, parasitemia y la ausencia o presencia de cada uno de estos receptores. Entonces, esto es algo que les dije en un momento. ¿Por qué estaban midiendo este factor de transcripción? Aquí es importante mencionar que también se los dije en un punto, que la pérdida de expresión de este factor de transcripción está relacionado como ser un precursor de los cambios epigenéticos que silencian un número de genes determinado, ¿no? Entre ellos está el gen del receptor FC, ¿ok? Entonces, esto es un poquito difícil de explicar, espero que me sigan. En estos sujetos malienses, eh, virtualmente tenían, digamos, este receptor perdón, tenían perdón, este factor de transcripción, ¿ya? Entonces, pero no tenían el receptor, ¿ok? Lo que vemos acá es cómo nos centramos acá. Acá tenemos el receptor o células que no tienen el receptor, o sea, son negativas a este receptor. Y acá tenemos ambas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En proporción, nosotros vamos a medir cómo al inicio no se tiene el receptor FC gamma. Ah, a ver, un momentito.
Mm, ya. Les decía que estos sujetos tienen el PFS, PLZF inicial, digamos, positivo, pero negativo para el receptor FC. Y muchos de estos sujetos tuvieron una larga proporción del receptor cuando, digamos, eran negativos para PLZF, o sea, para el factor de transcripción. No sé si me he dejado entender, pero aquí básicamente lo que están viendo es que si inicialmente eras negativo a este receptor y positivo a este receptor, a medida que pasaba el tiempo, y eso lo vamos a ver acá, adquirían, digamos, el hecho de ser negativos a ambos, ¿ok? Es decir, se hacían células negativas al receptor. Y ahora, ¿por qué ocurre esto? Según el artículo, se menciona que hay como un contagio el artículo lo menciona como POIS, es como si hubiera un envenenamiento de estas, de, de la ausencia de este factor de transcripción para que las células se conviertan a células que no tienen el receptor. Y eso es lo que les decía inicialmente, ¿no? Que la falta de expresión de este factor de transcripción hace que se silencien muchos genes, entre ellos está el FCR. Entonces, lo que vemos acá lo que vemos en rojo son los individuos justamente que tienen el factor, las células que no tienen el receptor. A medida del tiempo, inicialmente, a medida que pasa, digamos, los días, se hacen negativos al receptor. Y lo mismo pasa con el factor de transcripción. Esto solo lo vieron en 10 individuos, ellos lo contabilizaron acá y asumo que estos 10 rojos son los de los que ellos están hablando, ¿no? Entonces, eh, digamos, estos experimentos o estas correlaciones lo asociaron directamente con la protección a los futuros episodios. ¿Ok? Que el hecho de que no tengan inicialmente el factor de transcripción hace que las células a medida que pasa el tiempo se hagan como negativas al receptor y lo asocian con futuros episodios. ¿Y cómo es esa asociación? Lo primero que hacen, y la asociación es exclusivamente acá, porque aquí no hay una diferencia estadística, y lo voy a explicar en este cuadrito que está en verde. Eh, Acá, por ejemplo, lo que ven es que cuando hay, a medida que pasan los días, ven que hay un incremento, digamos, en que estos individuos no tengan episodios de malaria, episodios relacionados a malaria. Y eso es lo que ven y esto lo miden el siguiente año, porque aquí, esto es el basal, esto es en 2013, en mayo de 2013, y lo que quieren ver es que aquí en 2013 no ven nada, por eso no hay una diferencia estadística, pero en 2014 sí ven en estos 10 individuos que han visto que sus células se convierten a lo largo del tiempo en células negativas al receptor, observan que en un siguiente episodio, es decir, en 2014, van a tener, digamos, el hecho de tener episodios de malaria se prolonga.
el hecho de tener episodios de malaria demore en el tiempo, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, por eso es que relacionan directamente al factor de transcripción con la protección a futuros episodios. Y es por eso que este factor de transcripción es importante. Ok, otra cosa que ellos van a observar y van a hacer son estudios funcionales de ver, les había mencionado de que la citotoxicidad de las mediada por células dependientes de anticuerpos también es reconocida en estas natural killer, ¿ok? Entonces, lo que ven aquí es básicamente, o lo que van a hacer son ensayos funcionales de si esto realmente está ocurriendo. Aquí estamos hablando del receptor, el CD16, del receptor FC, FC gamma, ¿no? Que se une justamente a, digamos, a la cadena de algún tipo de IgG y que justamente media la eliminación del parásito eh, a través de diferentes mecanismos que toman las células natural killer. Entonces, ¿qué hicieron acá? Justamente utilizaron este ensayo funcional, hicieron este ensayo funcional que se llama así. La verdad no he buscado de qué se trata, pero en el artículo ustedes también pueden ver en los primeros resultados que ellos han observado, que este tipo de gráficos, ¿no? Que son como masitas, como grumos, y que tienen una coloración determinada dependiente de la expresión del marcador. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es justamente en este ensayo funcional y computacional, en un análisis computacional, lo que hacen es ver toda la gama de marcadores que tienen las natural killer, ¿no? Y entre ellas obviamente observan el receptor y otras muy importantes que ahorita lo vamos a ver. Y también este análisis computacional eh, se determinó también para ver la probabilidad de las NKs en diferenciarse a fenotipos o a los diferentes subsets que produzcan interferón y este marcador es de granulación. Ustedes saben que las natural killers son propiamente dichas de ser citotóxicas, células citotóxicas. Entonces, un marcador de granulación es bastante importante. ¿Ok? Entonces, estas son las citotóxicas naturales y estas son las que tienen, digamos, actividad de citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Ok, lo que encuentran acá es bastante llamativo. Ven que la respuesta de las células NK está confinada importantemente a las que no tienen el receptor. Y ahora, esto es llamativo. Ustedes se preguntarán, y a mí también me llamó la atención. Si sabemos que este es el receptor de FC, el receptor gamma, o el receptor FC gamma, y que se une a cadenas de IgG, y si estamos viendo funcionalidad justamente de estas células, si no tiene este receptor, obviamente no va a haber unión a las diferentes, digamos, bueno, al tipo de anticuerpo IgG al que se una. Entonces, esto es llamativo. Lo probaron con los diferentes marcadores que encontraron, positivos obviamente, y también con los negativos, y lo que encontraron es que solamente con las células que no tienen este receptor, hay una, digamos, hay una alta actividad de
de citotoxicidad dependiente del anticuerpo. Entonces, también hay una alta producción de interferón gamma y obviamente de la producción, la expresión de este marcador de granulación. Entonces, yo me pregunté, pero ¿qué pasa? ¿No? Estos receptores deberían, este receptor, digamos, es el que sí debería estar para que justamente se una al, ¿no? al, a la cadena del anticuerpo. Pero encontraron esto, que hay una alta actividad de esto cuando el receptor es negativo. O sea, las células CD56 DIM no tienen el receptor. Y obviamente encontraron grandes diferencias con las células que tenían citotoxicidad natural, ¿no? O sea, eran normales. Bueno, lo que explica el artículo es que se debe hacer, y eso es lo que están haciendo, y eso es una de las cosas que observé en esta, um, en la ponencia que hicieron en la CTMH, es que están buscando nuevos marcadores, o sea, están, digamos, barriendo de alguna manera que otros marcadores sean inhibitorios, generalmente inhibitorios, están actuando a nivel de las natural killer y en temas específicos. El artículo también menciona que en malaria pasan cosas que a veces no se pueden entender. No lo dicen así, pero yo lo estoy interpretando así. ¿Ok? Entonces, eso es algo que llama bastante la atención. Entonces, las células tienen una actividad bastante fuerte de citotoxicidad cuando este receptor no está. Ah, por otro lado, también se menciona de que el tener un fenotipo o que haya un fenotipo determinado en las células, ya sea diferenciado por los diferentes marcadores que pueda expresar o que pueda tener las células en general y específicamente hablando de las natural killer, no quiere decir que esté relacionado directamente con la funcionalidad. Entonces, eso es algo que ahí hay controversias y por eso ahí les decía en la primera figura que les mostré, que había encontrado un artículo donde justamente mencionaba esto, ¿no? Que no había una correlación directamente con la funcionalidad. O sea, que los fenotipos deben ser mejor estudiados para esto. Y también en ese artículo mencionaba de que las células Bright, las CD56 Bright, eran mucho más citotóxicas que las células DIM, las células CD56 DIM. Entonces, ahí todavía mucho más confuso, ¿no? Entonces, ese es un tema que ahora, de repente, un poco más adelante, si ya llegan a salir otros artículos, se pueda ver, pero eh, eso es lo que, eso es lo que ellos vieron. ¿Qué otra cosa más? Mm. También vieron que la degranulación, es decir, aquí está, la degranulación estaba más incrementada en células CD56 positivas DIM en en los diferentes episodios de malaria. Y es aquí cómo evaluaron, aquí les explico un poquito cómo evaluaron la segunda, digamos, la segunda etapa, ¿no? Esto es mayo, es el baseline, y esto es diciembre, que es, digamos, la época que está terminando la época de alta transmisión. Entonces, lo que hicieron acá es, tenían en mayo el número de individuos. Mal significa que tenían, este mal significa que tenían el episodio exacto, es decir, la enfermedad aguda en ese momento, post
es cuando se les tomó la muestra mm, después de 7 días de tratamiento, ¿ok? Y diciembre, bueno, es cuando está terminando la época, ¿no? Entonces lo que observaron acá es, midieron siempre se correlacionan con las células Bright. em, y bueno, lo que vemos acá es en las células DIM las diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Hay producción de interferón en todos los grupos, es decir, inclusive en el baseline, pero no hay diferencias estadísticas entre los grupos. Pero, ¿qué es lo que pasa con cuando este marcador, recuerden que este marcador es de granulación, eh, se produce más cuando se da el episodio de malaria. ¿Ok? Em, y también hay diferencias con baja un poco, pero no está descrito, digamos, con diferencias estadísticas después del tratamiento. ¿Ok? Pero sí hay diferencias cuando hay el episodio de malaria y también cuando em, se ha dado después de 7 días de tratamiento, justo después de que han sido diagnosticados y se les ha dado el tratamiento, aquí es donde se les toma también la muestra. Ese es el otro grupo que es el mismo grupo en realidad, nada más con diferentes tratamientos y diferentes diseños para fines de ver qué es lo que había, ¿no? Entonces encontraron que sí hay una degranulación incrementada en las células NK, DIM, CD56 DIM, en los diferentes episodios de malaria. En el episodio específico de malaria, ¿no? Eso es lo que encuentran acá. Y finalmente observan que hay una activación de las células NK también que son negativas por los glóbulos rojos infectados con PF. Acá hacen básicamente un ensayo también funcional. Y lo que observan aquí es que la degranulación en este ensayo funcional, obviamente dependiente del anticuerpo, en las células que no tienen el receptor, hay una degranulación mayor en los individuos que están teniendo la enfermedad aguda, ¿no? Y eso es bastante interesante. Y lo mismo acá en los glóbulos rojos infectados, también hacen una serie de digamos, de combinaciones. Perdón, no puedo ver, pero hay una serie de combinaciones con los glóbulos rojos infectados y observan que aquí, por ejemplo, trabajan con gente de Estados Unidos que tienen los glóbulos rojos infectados, glóbulos rojos infectados simples y los glóbulos rojos sin infectar, obviamente, ¿no? Y lo que ven que en esta población de Mali, que hay una degranulación, o sea, que tienen células natural killer que presentan el receptor de degranulación bastante fuerte. Eso es lo que observan. Y también hacen correlación con gente de Mali, utilizando los glóbulos rojos y el plasma con gente de Mali y observan una respuesta bastante incrementada. Ok, esto es un artículo que justamente revisando un poco he visto, am, ha salido este año, en enero, pero lo encontré mucho después. Y justamente habla de estas, eh, de estas NKs que son CD56 negativas y que correlacionan con inmunidad clínica, ¿no? Entonces, hay muchos marcadores, como mencionaba en uno de los artículos que leí, hay muchos de los marcadores, en este también,
que mencionen que todavía queda bastante eh, trabajo por hacer en cuanto a definir los marcadores eh, y funciones que tienen en las células natural killer. En el artículo que encontré la figura, esta figura, si me permiten volver, esta figura es un artículo bastante controversial para mí porque aquí ya lo definen como diferentes subsets de natural killer, que también hay natural killer de memoria y que eso también lo han probado en poblaciones de grupos que están infectados con algún patógeno, no necesariamente con malaria. Sería interesante ver qué es lo que pasa con malaria en diferentes poblaciones y también las células T regulatorias natural killer. Y obviamente las que conocemos como citotóxicas, ¿no? Pero este artículo mencionaba con fuerza de que las natural killer o los fenotipos mostrados para las natural killer no necesariamente correlacionan con la funcionalidad de la célula. Entonces es algo que al final ellos también de alguna manera comprueban aquí en este artículo, ¿no? Y es por eso que están buscando nuevos receptores, inhibitorios, también activadores y ligandos que estén relacionados directamente con las NKs. Eso. Gracias. ¿Tienen alguna Bueno, pregunta? preguntas. Creo que siempre los artículos de inmunología son un poquito más, parecen un poquito más enredados, pero creo que Renzo ha levantado la mano para hacer una pregunta. Renzo. Sí, Sí, Renzo. yo tengo una pregunta, y bueno, justamente el artículo que usted menciona al final, que es de las células CD56 negativas, fue un artículo que yo también lo presenté en el journal hace como 3 meses. Y Ay, bueno, quería preguntar, lo que usted ha presentado, también se evaluó qué tan estable era ese subset de células NK que no presentan receptor, si ese grupo de células se mantiene en el tiempo confiriendo protección a malaria o simplemente desaparece cuando pasa cierto tiempo. no, según lo que menciona, sí se mantienen, ¿no? Sobre todo deben ser las doble negativas, las que son negativas al factor de transcripción y también las que son negativas al receptor. Y sí se mantienen en el tiempo, porque si vieron, hay una correlación fuerte aquí, hay una correlación fuerte con el factor de transcripción. O sea, cuando las células no tienen este factor de transcripción, hay una correlación fuerte de demora en tener un episodio clínico el siguiente año. Es porque todo esto lo probaron en 2013 y vieron que aquí no había, digamos, grandes diferencias ni diferencias estadísticas, pero en 2014 sí vieron que sí había. Pregunto esto porque en el artículo el que salió este año evaluaron algo similar, pero lo evaluaron en más tiempo. Y la diferencia fue que en el lugar donde lo hicieron, al inicio del estudio era una zona de alta transmisión. Luego, ese mismo año del estudio, se empezó a hacer medidas de control de la enfermedad, con lo cual 3 años después la transmisión había decaído. Y lo que había ocurrido es que esas células, ese grupo que confiere protección clínica, decae en el tiempo si es que no hay exposición a malaria. Entonces, al final del estudio, en el año 2018, las personas que se evaluaron para ver qué había pasado con el subgrupo de NK de esas personas, se encontró que, especialmente en las CD56 negativos que ellos refieren, la población de células NK había disminuido porque ya no había transmisión de malaria. Entonces, eso creo que también es un poco interesante de comentar porque depende mucho, según el último artículo, de la exposición o de la transmisión de la enfermedad
para que este grupo de células se pueda mantener en el tiempo. Claro, pero eso tiene más o menos sentido, ¿no? Porque la activación de las NKs se debe a un, digamos, a un estímulo. Y ese estímulo es obviamente a través de lo que mencionaba acá inicialmente, en este gráfico. Vemos que acá las células dendríticas, que son obviamente las células, las primeras que llegan a todo, son las que van a presentar el antígeno, pero en este caso no le van a presentar el antígeno a las natural killer, porque eso no es así, sino que las van a estimular, pero es porque han recibido un estímulo inicial, ¿verdad? Y eso, la estimulación es a través de, como lo dice acá, interferones, o también el estímulo que recibe acá por medio del macrófago. Entonces, obviamente, si se corta la transmisión en algún punto, si se corta definitivamente la transmisión en algún punto, obviamente va a fallar, pero si solamente por estación, como lo que hicieron en este artículo, de un año a otro, pero la transmisión obviamente baja, pero no baja a nivel cero, digamos, eh, yo creo que se va a mantener, porque igual las personas están en zona endémica. Otra pregunta que quería consultar es, mm, ¿cuántos receptores FCE existen en las natural killer? Si mal no recuerdo, creo que habían algunos que incluso suprimían la respuesta de estas células. Entonces, aquí creo que solo se está evaluando uno de ellos. Sí, el FCR. Ese es el que se activa la célula cuando Gamma, reconoce gamma, el que... FCR gamma. Sí, a mí también me causó Este, controversia. yo puedo responder esa pregunta porque acá tengo el ABAS. El FCR, me parece, Katy, que ese es un FCR en general, porque hay varios tipos, ¿no? El uno, 2, el Sí, 3, inhibidores. Entonces ellos han medido el FCR general, pero efectivamente para las natural killer estamos hablando del FCR3 alfa, ¿no? esa es la que es reconocida por, digamos, como un marcador En de natural killer. Ujú. O sea, que mide, el que es el que justamente mide el ADCC. Exacto. Creo que eso también sería interesante de estudiar cuáles son los FC que quizás se reprimen en estas células, porque es curioso que si en teoría no tenemos ese receptor, aún así estas células tengan Sí, por ciertas... eso lo que mencionaba el autor era que sí se debe hacer como un estudio genético fuerte de los marcadores que están en estas células, ¿no? Que son marcadores que pueden ser, por ejemplo, inhibitorios, importantes que estén actuando justamente en esta vía de citotoxicidad dependiente del anticuerpo. Entonces, ellos sugieren eso en el artículo. Y bueno, lo último que quería comentar es que según el otro artículo, en las NK negativas o tanto en las NK dim o bright, hay más subsets dependiendo del perfil de moléculas que expresan. Entonces, en el CD56 negativo, que ellos refieren que es el que confiere inmunidad clínica, no todas las CD56 negativo desaparecen cuando cesa la transmisión, sino un subset en específico que es el que no expresa el receptor FCR y el que tampoco, y el que tiene mucha actividad de interferón gamma. Entonces, creo que lo último que se está haciendo es identificando qué subsets dentro de cada subset más grande de NK para saber cuál es específicamente el rol de cada uno de esos receptores en esta controversia que hay, ¿no? Ujú. No todos son receptores, algunos son marcadores eh, propios de la célula. ¿Alguna otra pregunta?
Ah, profe, me parece que ya no hay más preguntas, pero que igual siempre es bueno dar un repasito a lo que es inmuno y entender un poco las redes complejas que tenemos de defensa. Sí, la verdad, ver inmunología, y solamente estamos hablando de un tipo celular que son las NK, y es un enmarañado de cosas, imagínense cómo son las demás. Pero bueno, pero tienen una actividad que, a pesar de que estamos en el 2022, recién se están descubriendo nuevas cosas y no se han descubierto todavía muchas otras cosas. Y eso es algo que también se dijo en la exposición de esta chica, hablaba de un Singlex 7 que tiene una actividad inhibitoria. Entonces, a raíz de de estos hallazgos, ellos están tratando de buscar qué es lo que está pasando exactamente, cuál es la actividad específica con, con las natural killer. Y que malaria obviamente induce cierta actividad eh, atípica, ¿no? Y eso depende también de la transmisión, depende mucho de Nati, la transmisión y episodios. y eso también podría ser, o sea, simplemente las células se amoldan, pues, ¿no? En el transcurso del tiempo al estatus de la persona en su enfermedad, ¿no? Claro. Nadie dice de que tienen que tener un fenotipo fijo siempre, ¿no? Tienen una capacidad transformativa bien interesante, ¿no? Y eso obviamente lo hace más complejo, ¿no? Sí, y eso también de que la ausencia de ese factor de transcripción induce cambios epigenéticos, como por ejemplo silenciar ciertos genes, eso también es bastante interesante, ¿no? De ver qué es lo que pasa. Y eso también depende, como les decía, de varios factores, ¿no? Depende del número de episodios, depende de la edad, depende de los parásitos, o sea, de la carga parasitaria y también de las épocas de transmisión. Es algo bien interesante de ver. No en todos los casos ocurre lo mismo. Y no es complejo, es bonito estudiar y entender los artículos. Ah, Renzo, ¿tenías un comentario? Sí, era una última pregunta. Por ejemplo, antes se conocía que NK era solo inmunidad adaptativa, pero según lo que han comentado, parece que no es tanto así. Parece que hay ciertos grupos que tienen características más adaptativas, perdón. Al inicio quería decir innato, adaptativas. Ya es algo que se tiene bien identificado qué marcadores pueden orientar a que decir que una célula NK pues sí tiene un fenotipo más adaptativo que innato. Ah, eso es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Porque yo también cuando estuve leyendo y explorando un poco más de la serie, porque a mí me pareció muy interesante la exposición de esta chica allá, que dije, a ver, quiero ver. Pero es una buena pregunta. A mí me pareció en algún artículo que no era de malaria, que era un poco confuso en cuanto a si el fenotipo de las células adaptativas eran mucho más, digamos, robustas que las de inmunidad innata. Eso es algo que yo no te puedo responder, pero en malaria probablemente sí. Pero como dice Elizabeth, hay que fenotipicar. Y hay una pregunta de Robertson que dice si en Vivax no se sabe nada, o sea, no se sabe de las natural killer específicas. Todavía no. Bueno, al menos en el panel que tenemos no estamos viendo eso, entonces habría que hacer un estudio específico de natural killer. Tenemos otros marcadores que están relacionados a esto. Tendré que revisar si de alguna manera lo vamos a ver. Pero recuerden, o sea, las natural killer no actúan, o sea, cualquier célula de inmunidad, ya sea innata o adaptativa, no es que actúan solas por ahí, siempre hay una sinergia con las células. Es decir, el hecho de que una persona sea asintomática o resistente, como ellos lo llaman, es que hay una respuesta humoral muy fuerte.
Y eso es eso se ha generado a través de una vía totalmente diferente, ¿no? Que es a través de la vía de células T, de activación de células T. Y eso obviamente ha activado a las células B para generar también anticuerpos, ¿no? Y el hecho que haya una sinergia entre los anticuerpos y las natural killer también es, digamos, es una actividad adicional que le da al estatus de ser asintomático o sintomático. Es No, todo un complejo. sí, pero he ahí la utilidad de evaluar las diferentes ramas de defensa al mismo tiempo, ¿no? En paralelo, evaluar respuesta humoral, respuesta en linfocitos T, y tal vez incluso en natural killers, ¿no? Ah, Sí, muy bien. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Fue un cambio escuchar un poco de gracias, inmuno en el journal. Entonces, muchas gracias. gracias a ustedes por Estas ahora tenemos doble semana buqueada por doctoras. La próxima semana, el 3, el viernes a la misma hora, vamos a tener la sesión número 14 con la doctora Francesca Falconi. Ahí vamos a estar comentando un poco por el correo sobre cuál va a ser el artículo que ha seleccionado y el tema. Debe ser sobre todo algo de Viro, me imagino. Pero entonces nos vemos la próxima semana para otra sesión del Journal Club. Muchas gracias por estar presentes. Hasta luego.